No quiero fama ni honor, ni el aplauso escuchar. Mi oración siempre será vivir solo por tu causa, Dios. Buenas tardes, amados hermanos. El Señor nos da la bendición nuevamente de estar juntos para alabar su nombre este domingo. Es una gran bendición que podamos escuchar su palabra, que podamos orar, que podamos cantar juntos. Nuestros corazones, nuestra mente, todo esté preparado para dar esa adoración a nuestro Señor. Los saludamos con todo nuestro afecto. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún su nombre. Cantemos el himno 255. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Hermanos, les invito para que hagamos una oración juntos. Grande eres, Señor, y digno de ser alabado. Por eso tu pueblo en este momento venimos ante tu presencia, Señor, con regocijo y con gratitud para darte la alabanza y la gloria a tu nombre. Gracias, Señor, porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo y enviaste a tu Hijo Jesucristo para que nos diera salvación. Gracias, Padre, porque todos los días estás con nosotros, porque tu presencia no nos abandona, y también, Señor,
porque tú provees para todas nuestras necesidades. Gracias, amado Padre. ¿Qué es lo que podemos ofrecerte? Solamente nuestra adoración, Padre. Y te suplicamos que tú lo recibas en esta hora. Sale de lo más profundo de nuestro corazón. Humildemente te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos juntos la palabra de Dios que se encuentra en Romanos capítulo 10 del 8 al 17. Dice la palabra de Dios, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a cantar juntos el canto Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. su sangre nos redimió y su espíritu dio Para darnos poder y ser testigos de él. y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor. Hermanos, leamos juntos la base bíblica de este día que se encuentra en Hechos capítulo 17 de los versículos 16 al 25. Dice la palabra del Señor,
Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Vamos a seguir escuchando el mensaje de este día a cargo del presbítero Manuel Martín, que se titula Nuestro celo por la causa de Cristo. Pidamos la ayuda del Señor, amados hermanos. Padre bendito, ayúdanos en esta hora para entender tu palabra. Guíanos con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Les saludo en el nombre del Trino y Santo Dios. Ustedes y yo permanecemos todavía por la gracia y la misericordia de Dios. Adoremos al Señor con sumo gozo y gratitud en este día. Que todos seamos bendecidos y fortalecidos. Nosotros los cristianos estamos rodeados de personas inconversas, no conocen al verdadero Dios ni la verdadera fe, rinden culto al Dios o a los dioses de su imaginación, de sus intereses y gustos, y contravienen las leyes de Dios y encienden su ira sobre ellos. Con sabiduría e inteligencia tenemos que confrontarlos para que conozcan al verdadero Dios y cambien de vida. Recordemos que al profeta Elías, que por su celo por la causa de Dios, confrontó a la gente de su tiempo para que siguieran al verdadero Dios. Les decía: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Primero de Reyes 18, 21. Nuestro celo por la causa de Cristo es el tema del que nos ocuparemos en esta ocasión, basados en Hechos 17 del 16 al 34, donde nos habla de la breve estancia del apóstol Pablo en la ciudad de Atenas, la capital de Grecia, mientras esperaba a sus compañeros de viaje misionero, Silas y Timoteo. En primer lugar, el celo por la causa de Cristo nos mueve a combatir la idolatría. Hechos 17, 16 nos dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas,
su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Al decirnos que su espíritu se enardecía, significa que se conmovió, se indignó al ver la ciudad inundada de ídolos. Plinio, el historiador romano, dice que en la época de Nerón, Atenas tenía más de 30.000 estatuas públicas, además de una cantidad incalculable en las casas. Petronio, un escritor y político romano que vivió durante el reinado del emperador Nerón, en forma satírica, dice que es más fácil encontrar a un dios que a un hombre. La belleza del arte de la ciudad de Atenas, sin duda, era obra de sus mejores escultores y arquitectos griegos. Sin embargo, toda esa belleza no impresionó para nada al apóstol Pablo, porque dicho arte no honraba a Dios, sino honraba a la idolatría, a los dioses falsos. Notemos que el apóstol Pablo no se encontraba como turista en Atenas, movido por algún interés artístico, sino movido por la pasión de dar a conocer a Dios en Cristo. Fiel a su método, acudió a la sinagoga judía para demostrar que Jesús es el Cristo, y luego estuvo en la plaza, ágora o centro de la vida social e intelectual de los atenienses, donde se enfrentó a un público desafiante, propio de una ciudad culta, educada, intelectual, orgullosa de su historia como lo era Atenas. Allí Pablo habló a un público diferente a cualquier otra ciudad en la que había predicado. Y así fue que llegaron algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, que entraron en disputa o argumentación con él. A estos atenienses les resultaba extraño y novedoso oír el mensaje sobre el Evangelio de Jesús y la resurrección. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Versículos 18 al 21. El Areópago, a donde llevaron al apóstol Pablo, era una colina rocosa de unos 112 metros de altura, no lejos de la Acrópolis y el Ágora, mercado en Atenas, conocido como el Cerro o Colina de Marte, porque estaba dedicado al dios Marte, donde se reunía el consejo ateniense y pasaba su tiempo para discutir nuevas ideas y otros asuntos de importancia. Puesto que nunca habían oído hablar de la doctrina de Cristo, quisieron saber más. ¿Cuánto deleite le habrá causado al apóstol Pablo
al ser invitado para exponer el mensaje del Evangelio a los atenienses. Necesitaban conocer al verdadero Dios y el camino que los lleva a la vida eterna. De esta manera combatió la idolatría en aquella ciudad porque tenía un vivo celo por la causa del Evangelio de Jesucristo. Nuestras ciudades y pueblos, nuestra cultura y costumbres también están llenas de ídolos, dioses falsos, dioses del dinero, de la fama, de la moda, del deleite carnal, de la religión ancha y permisiva. Todo mundo tiene a su Dios, a su patrona o patrón de su exclusividad e interés, a quien le rinde honor y tiempo. Nuestro celo por la causa de Cristo debe impulsarnos inteligentemente para dar testimonio del Dios verdadero y del Señor Jesucristo como único Salvador. Debemos decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:15. En segundo lugar, nuestro celo es dar a conocer al Dios revelado en Cristo. El apóstol Pablo dio a conocer a los atenienses al Dios que ellos no conocían. Esto es lo que nos dice Hechos 17, 22 y 23. Entonces, Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Los atenienses eran muy religiosos y además supersticiosos. Tenían miedo de ser castigados por algún dios a quien no conocieran. Por eso erigían altares al Dios no conocido, agnostos Deo. Eran muy religiosos, pero idólatras y politeístas. Ellos no conocían al verdadero Dios, pero ahora tenían la oportunidad de conocerle, porque el apóstol Pablo les hablaba de él. 3 cosas importantes les dijo. Primero, que ellos eran religiosos, como todos los demás hombres, por haber sido creados con la capacidad de adorar. Todos los hombres tienen la capacidad innata de ser religiosos, porque fueron creados por Dios. Hay que conocer al verdadero Dios, y ese es a quien debemos adorar. Dice Jesús en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el día final, los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio serán castigados terriblemente.
Segunda a Tesalonicenses 1, 7 al 9. Segundo, les dijo que Dios es el creador y sustentador de todas las cosas, como se indica en los versículos 24 al 29. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. El apóstol Pablo dio una gran lección a la ignorancia de estos atenienses sobre el Dios que no conocían. Qué irónico resultó que el apóstol Pablo esté enseñando principios sencillos a los que eran conocidos a nivel mundial como los más intelectuales. Aquí hay 5 cosas que los hombres ignorantes y rebeldes necesitan saber sobre el Dios desconocido. Dios es el creador. Versículo 24. Dios es quien manda. Versículo 24. Dios es quien provee. Versículo 25. Dios es quien controla. Versículo 26. Dios es quien se da a conocer. Versículos 26 y 27. En tercer lugar, nuestro celo por la causa de Cristo nos impulsa a concientizar al arrepentimiento. Nuestro texto dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Versículos 30 y 31. El celo por la causa de Cristo movió al apóstol Pablo a concientizar a los griegos a que se arrepientan. Les aclara que en el pasado Dios fue paciente, pero llegará un día cuando Dios juzgará al mundo por medio de Jesucristo y lo resucitó de entre los muertos como una prueba de que así será. Y este hecho hace a todos los hombres responsables. Su gracia en el pasado y su ira en el futuro requieren el arrepentimiento en el presente. Todo lo relacionado al arrepentimiento, al cambio de vida, al día cuando hay que rendir cuentas, es rechazado, es ignorado, porque hiere la sensibilidad y el orgullo humano. Así como no fue popular este mensaje en los tiempos del apóstol Pablo, tampoco lo es hoy día. Esta fue la reacción de aquellos griegos en el Areópago. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Versículos 32 al 33. Oír el mensaje del Evangelio es el tiempo oportuno para arrepentirse y cambiar. No se sabe si habrá otra oportunidad para decidir por Cristo.
porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Segunda a Corintios capítulo 6, versículo 2. Respecto a la falta de respuesta de este auditorio griego, tenemos dos observaciones. Primero, aquellos griegos no creyeron al mensaje del Evangelio porque les agradaba la idea de la inmortalidad del alma, pero no les agradaba la idea de la resurrección del cuerpo, debido a que cualquier cosa material era inherentemente mala, y eso para ellos hacía imposible la resurrección del cuerpo. Ellos pensaban que la máxima forma de gloria es llegar a ser espíritu puro. Eran dicotomistas, como muchos los hay hoy día. Piensan que el alma, mente o espíritu es superior a la materia. Pero no olvidemos que Dios creó también la materia. Para Dios, tanto el espíritu como la materia son importantes. Tanto lo espiritual como lo material son importantes. Cristo vino a salvar nuestra alma, así como nuestro cuerpo. Por eso va a ser resucitado en el gran día final. Segundo, todos los griegos creían que el hombre estaba compuesto por espíritu o mente, lo cual era bueno, y que la materia o cuerpo era malo, y que en la vida futura lo más cierto para ellos es que no habrá cuerpos rellenados. A pesar de la incredulidad y rechazo del mensaje evangelizador del apóstol Pablo, sin embargo, trajo frutos. Versículo 34 nos dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Israel no conocía a Dios. Dice Isaías, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. En la actualidad, muchos no conocen a Dios. Hay quienes creen que Dios es como el hombre. Hay quienes creen que Dios tiene carne y hueso. Hay quienes creen que Dios no cumple su palabra. Hay quienes creen que pueden esconderse de Dios. Hay quienes creen que pueden escapar de Dios. Recordemos al profeta Jonás, o escapar de su juicio. Realmente no conocen a Dios porque tienen conceptos erróneos de Él. Hermanos míos, hermanas mías, nuestro mundo anda de cabeza y confuso porque no conocen al verdadero Dios. En los corazones y mentes de los inconversos que conforman la cultura de nuestros días, hay muchos altares dedicados a la idolatría. La gente vive ofendiendo a Dios diariamente con su manera de vivir y sus pensamientos inicuos. Hoy, hermanos míos, hoy es el tiempo de manifestar
manifestar nuestro celo por el Dios vivo y verdadero y por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y la manera más sabia y acertada de manifestarlo es evangelizar y confrontar a los que nos rodean al arrepentimiento y cambio de vida. Manos a la obra hoy mismo, hermanos. Y adelante con prontitud. Amén. Vamos a orar al Señor pidiendo que Él bendiga la palabra. Padre Celestial, bendice la palabra expuesta. Ayúdanos, Señor, para obedecer nuestra tarea. Para que encienda, Señor, el fuego, ese fuego del celo por la causa de nuestro Señor Jesucristo, porque tú nos has llamado para proclamar el Evangelio de Jesucristo, para concientizar a los hombres, para moverlos al arrepentimiento con el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Haznos fieles a este llamamiento. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan buenas nuevas. Cantemos la alabanza, cuán hermosos son los pies. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas. El presbítero Manuel nos va a dirigir en la oración de intercesión. Oremos. Oremos, hermanos míos. Oremos por una causa muy justa y muy urgente. Además, tenemos algunas palabras de aliento para nuestros hermanos, tanto
de Rusia como de Ucrania, porque hay creyentes en esos dos países. Entonces, dice el versículo 3 del capítulo 27 de los Salmos: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Tiempo de orar, hermanos, por esos lugares y por otros motivos. Oremos en el nombre glorioso de Jesús, quien es el Rey y el Gobernador del cielo y de la tierra. Nos dirigimos a ti, Señor, para que tengas misericordia de nuestros hermanos ucranianos y rusos que están sufriendo los embates de la guerra. Sabemos que el problema es entre los dirigentes, pero el pueblo sufre y sobre todo los cristianos de esos lugares sufren. Porque nosotros los cristianos no estamos a favor de la guerra. Jesús dijo que nosotros tenemos que ser pacificadores. Tenemos que orar por la paz. Y eso es lo que estamos haciendo, Señor nuestro. Que traigas la paz a esos lugares, pero también que guardes a nuestros hermanos cristianos. Guárdalos, Señor Dios Todopoderoso. Guárdalos con sus familias. Guarda su integridad física. Es terrible la guerra, Señor. Señor Dios, cumple tu palabra. También estamos orando por nuestros hermanos enfermos. Hay muchos enfermos, Señor, que padecen diferentes males, diferentes enfermedades, que cada día, como lo hemos visto, están luchando por sobresalir, por vencer la enfermedad. Solo tú, Señor, eres el doctor por excelencia, el médico de los médicos. Bendice las medicinas, bendice los tratamientos médicos que reciben nuestros hermanos. Algunos van a ser sometidos a operaciones, a cirugías. Otros, Señor, están siendo atendidos. Pedimos, Señor, que tu ayuda y tu misericordia se derrame sobre nuestros hermanos y puedan recuperar la salud con tu ayuda. Sánalos, Señor, sánalos, porque Jesús dijo: pedid y se os dará. Y esto es lo que estamos haciendo, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos, porque nos dio la bendición un domingo más de adorar su santo nombre, de escuchar su palabra, de orar y cantar juntos. Dios permita que esta semana podamos compartir su evangelio con las personas que lo necesitan. Encendamos esa luz que pueda brillar en este mundo de oscuridad. Esa luz es la luz de Jesús que tanto necesitamos hoy. Cantemos juntos ese canto hermoso: enciende una luz. Si es la voluntad del Señor, el próximo domingo estaremos nuevamente juntos para adorar su nombre. Dios les bendiga. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo
a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la la luz de su amor. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la